voy a relatar aquí no es una historia fácil de digerir. Les sugiero que tengan en mente que ninguno de los eventos narrados aquí son oscuros a propósito. Como ustedes serán testigos, el mundo es mucho más sádico de lo que la mente más imaginativa podría suponer. Los nombres, las fechas y, a veces, incluso los lugares han sido modificados para mantener la identidad de los involucrados en completo anonimato. Los eventos que siguen podrían suceder en cualquier lugar, a cualquier persona. Pero, lamentablemente para Emma Sue, esto no es una ficción, y las historias reales no eligen a sus víctimas. El nombre de nuestra protagonista ya lo conocen, así que ahora necesito contarles un poco de la historia de Emma, al menos la parte bonita. Esta parte es importante para equilibrar el resto de la historia. Y créanme, las cosas se van a poner feas. Emma era la hija menor de 5 hermanos. Solo uno de ellos era hombre. Cuando Emma nació, se convirtió inmediatamente en la consentida de su padre. Walter era un empresario local que vivía mudándose con la familia. Siempre buscó una estabilidad financiera que nunca se concretó. En los 15 años, en el Alentejo, en Portugal, Emma se mudó 20 veces. Es importante entender que ella vivió hasta los 20 años en un entorno de completa inestabilidad. Nunca logró formalizar vínculos y hacer amistades. Sus compañeros en la escuela siempre cambiaban. El paisaje nunca era el mismo. Mientras crecía, sus hermanas se iban de casa. 2 de ellas se casaron y se mudaron a Barcelona. Una de ellas se convirtió en profesora universitaria en alguna ciudad pequeña. No sé el paradero de los otros hermanos. Después de los 21 años, Emma finalmente había encontrado un hogar. Esa fue la última vez que se mudaron. ¿El destino elegido? Edimburgo, en Escocia. En algún lugar. Pero quizás estés pensando que estos son lugares ficticios. Yo mismo lo dije. Pero tal vez no deberías creer en todo lo que la gente dice por ahí. Pero volviendo a Emma, ella tenía 21 años cuando finalmente encontró una residencia física. Allí, ella echó raíces. Se inscribió en un curso nocturno y trabajaba durante el día en una escuela como profesora sustituta. Todos sus colegas afirmaron que en esa época Emma estaba feliz y que su sonrisa era contagiosa. Muchos de ellos no conocieron a la joven Emma, pero si la hubieran conocido, sabrían que siempre fue así. Siempre sonriente, como si sus dientes fueran a escaparse de su boca. Emma, de hecho, tuvo una infancia extraña y las constantes mudanzas no ayudaron. Pero mira, aún así, contra todas las probabilidades, ella fue feliz. Y esa capacidad, de algún modo misterioso, sería su perdición. Pero eso no se contará ahora. Emma comenzó a vivir sola en 1998. Algo particularmente extraño ocurrió ese año que le impidió continuar en su trabajo. El hecho que oculté a propósito es que Emma era una mujer muy hermosa, y como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que los pretendientes comenzaran a aparecer. Inicialmente, personas conocidas, como el jardinero del edificio comercial, al otro lado de la cuadra de la escuela que conocía su recorrido, y comenzó a cortejarla. En otros momentos, desconocidos en la calle, empezaron a llamarle la atención con piropos ingenuos y poco agradables. Pero todo se volvió realmente extraño cuando Mark apareció en su breve historia. Él trabajaba a unas cuadras de la escuela, realizando mantenimiento de equipos de sonido. Cuando se vieron por primera vez, Emma intentó evitar cruzar miradas. Mark tenía una forma extraña, miraba demasiado, y nadie le daba mucha confianza. Emma no haría la excepción, pero cuanto más lo evitaba, más se convertía Mark en una figura constante. Cuando ella decidió cambiar su ruta, Mark comenzó a caminar detrás de ella. Esto ocurrió al menos una docena de veces, en distintos periodos y meses. Muchas veces, al mirar por la ventana de su cuarto, Emma veía una sombra proyectada al lado del poste en la esquina. La figura masculina siempre sostenía algo en las manos, como si fuera un cigarro o un lápiz, y después de 20 minutos,
la sombra desaparecía con un gesto brusco, como si alguien doblara la esquina. Emma tenía tanto miedo en esa época que la conversación llegó a oídos de su padre, alguien que la protegía como nadie. Anthony, su padre, trazó un plan. Es importante recordar que este era un hombre pragmático y de negocios. Nunca fue alguien movido por sentimientos conflictivos. Siempre muy racional, descubrió la dirección del joven, y 2 días después, ahí estaba él frente a la casa, listo para iniciar una conversación sensata, pero por primera vez en su vida, preparado para lo inesperado. Esta era su hija querida, y no permitiría que ningún mal le ocurriera. Al tocar a la puerta, es bueno revelar ahora que la casa de Mark parecía abandonada. Un hombre mayor respondió. Este hombre afirmó no conocer al joven. Hasta el día de hoy las autoridades no saben bien por qué hizo tal afirmación. Pero Anthony no estaba convencido y decidió acampar afuera. El tiempo fue pasando y la temperatura bajó mucho. Cuando pensó en encender la calefacción del coche, vio a lo lejos a Mark salir de la casa y entrar en un coche azul al otro lado de la esquina. Esta parecía ser la oportunidad perfecta para seguir al hombre y obtener una visión más cercana de su rutina nocturna. Y, sin sorprender a nadie, al seguir al joven, Anthony pronto se encontró en la esquina de la casa de su hija. Entonces, el hombre se enfureció. Es importante informar que los relatos que siguen fueron leídos personalmente a partir de un documento no divulgado. Lo que leí revela no solo el nivel del enfrentamiento, sino la extensión de las ofensas y las heridas. Mark salió del coche, ajustándose los guantes y sacando rápidamente un cigarro del bolsillo izquierdo. Anthony se acercó sin decir una palabra. Entonces, el hombre sacudió una botella en el aire, llevándola hasta la puerta del coche de Mark, haciéndola estallar instantáneamente, dejándolo con un objeto puntiagudo en las manos. Al girarse ante el estruendo, Anthony murmuró algo y, al acercarse más a Mark, le asestó un golpe en el rostro, alcanzando su mandíbula. El joven cayó sobre los fragmentos de la botella, cortándose la muñeca en 3 lugares. Anthony se acercó y propinó más golpes, estos más contundentes, en los brazos, antebrazos y la caja torácica en diferentes partes. Este impulso, algo inédito en la historia de este humilde hombre, le costaría su libertad. Este evento traumático, lamentablemente, no sería el primero ni el último en la vida de Emma. Su padre le quitó la vida a un acosador, y tal vez eso evitó futuros problemas, pero el precio parecía demasiado alto. Con el tiempo, sus hermanos comenzaron a alejarse aún más de Emma, bajo el pretexto de que ella arruinó la vida de su padre. Aunque el padre nunca la culpó, de hecho, en uno de los testimonios más interesantes de Anthony, afirma precisamente eso. Sus palabras exactas fueron: «No me arrepiento de nada, tal vez solo de haber hecho poco o de haber parado». Antes de que te dejes llevar por tus juicios, es importante recordar que este es un padre defendiendo a su hija. No puedo afirmar si esto es honorable, pero puedo pedir que veas esta actitud desde una perspectiva más profunda. Pero dejando eso de lado, la situación de Emma no mejoró mucho en los últimos años. Su madre falleció 3 años después. Algunos dicen que de pena, otros de nostalgia, y algunos se atreven a ignorar lo que decía el informe médico. El distanciamiento familiar se convirtió en una sentencia tan grave como la que cumplía Anthony. Estaba a punto de cumplir 5 años cuando fue víctima de un infarto fulminante. No pudo despedirse de su esposa, no pudo ver a sus 2 nietos, y afortunadamente no vivió para ver, 2 años después, el entierro de su hija mayor. Es en este ambiente triste, oscurecido por tragedias familiares, donde Emma conoció a Will. Si mis cuentas no están equivocadas, ella tenía 26 años en ese entonces y trabajaba en una tienda especializada en uniformes de fábrica. Will era el hijo del dueño. El coqueteo comenzó de manera casual, pero poco a poco Emma fue cediendo terreno. Su belleza era aún mayor en esa época y llamaba la atención en cualquier lugar.
Will pronto se dio cuenta de eso, y a partir de ahí comenzaron a surgir pequeños comentarios despectivos. Al principio, aparentemente inocentes, luego se volvieron ásperos y secos. Aunque todavía eran amigos, Will también empezó a coquetear con otras mujeres delante de ella, y muchas veces desaparecía y pasaba días sin hablarle, fingiendo que Emma era un fantasma. Ella no entendía bien qué pasaba por su cabeza, y a veces pensaba que estaba exagerando y que los coqueteos eran solo una forma educada y cortés de interactuar. Nada más. Lamentablemente, Emma estaba equivocada. Lo que sucederá a continuación no alterará la trayectoria de nuestra historia. El final ya está sellado. Pero creo importante advertir una vez más, en caso de que tengas un estómago sensible, que nada de lo que se revelará aquí es falso. Así que si la realidad te asusta, por favor considera leer un libro, hacer una maratón. Este contenido exige valentía, principalmente porque a continuación veremos el cruel destino reservado para Emma. Un destino peor que ser acosada, vivir lejos de su padre durante 5 años, perder el contacto con sus hermanos y perder a 3 miembros de su familia en los últimos años. Ya que has decidido quedarte. Aquí están los eventos que desencadenaron un macabro ritual. Emma se sintió conmovida cuando Will le explicó que tenía dificultad para apegarse emocionalmente, pero que cuando finalmente lo hacía, se alejaba. Él lo llamó miedo a la intimidad, pero eso tenía otro nombre, como veremos pronto. Y, a partir de esa explicación, comenzaron un romance tímido. Will empezó a frecuentar la casa de Emma con regularidad, aunque siempre se mostraba aburrido. Los temas de conversación eran los más convencionales posibles. Muchas personas dijeron después que la joven era muy espontánea y genuinamente interesada en asuntos ajenos a los suyos, mientras que Will solo abría la boca para hablar de su propio universo y para presumir. Y aunque las personas tienen sus defectos, Will no había demostrado grandes méritos hasta ese momento. De hecho, fue bastante difícil para algunos amigos de Emma aceptar la noticia de que los dos se casarían, principalmente porque parecía algo apresurado. Pero no dijeron nada. Te recomiendo que siempre seas honesto con tus amigos. No puedo culpar a los amigos de Emma por lo que le sucedió, pero ¿será que hasta el día de hoy no se preguntan si habrían podido cambiar el destino de su querida amiga? Y así fue. El matrimonio se realizó de la manera más rápida posible. Y fue ahí donde comenzaron a surgir los verdaderos problemas. Si lo que relaté aquí sobre Will ya era problemático, lo que narraré a continuación te asustará por completo. Will tenía una casa propia en el centro, y Emma fue instruida a no llevar ni un solo mueble de su pequeño apartamento. Ella obedeció, aunque protestó al principio, sin mucho éxito. Poco a poco él comenzó a llenar todos los vacíos en la vida de Emma, cubriendo cada hueco. Y al principio eso parece algo bueno. Después de todo, ella a veces se sentía desamparada, buscando sentido a toda esa tragedia familiar. Como prácticamente era el dueño de la fábrica, Will también exigió que Emma dejara su trabajo para quedarse en casa de manera permanente. Esa rutina impidió que la pobre mujer mantuviera contacto con sus compañeros de trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que también dejara de ver a sus amigos. Una vez, Lucy, una de sus amigas más antiguas, se cruzó con ella en medio de la calle. Fue difícil incluso reconocerla. Parecía abatida. Un brillo se extinguía en sus ojos como lo hacen los faros de vez en cuando, pero Emma resistió y, al menos, logró mantener su trabajo. Era cierto. Emma se había convertido en una figura fantasmal, pero ahora era un hecho, no una teoría. No se parecía en nada a la joven feliz que, a pesar de todo el dolor, encontraba consuelo en los recuerdos y en las lecciones aprendidas de sus padres. Todo esto nos lleva al día 22 de julio de 2014. Pero aquí es necesario hacer una pausa. Es el momento de presentarte de manera más cuidadosa a un personaje que no ha recibido la debida atención. Cada historia, como una moneda, tiene 2 caras.
Esta es la versión de Will. Al menos, según lo que él alega en su defensa. Will nunca fue un niño como los demás. Mientras sus compañeros se divertían con juegos inocentes, él siempre prefería los rincones oscuros y solitarios de su propia mente. Había algo en sus ojos, un brillo frío y calculador, que incomodaba a los adultos. Sus padres, preocupados por su introspección, lo llevaron a varios psicólogos, pero ninguno logró diagnosticar exactamente qué estaba mal. Aquellos que intentaron señalar alguna dirección pronto se dieron cuenta de que el joven no tenía emociones genuinamente reales. Todo en Will parecía actuado, como si fingiera las cosas más comunes, los hábitos más humanos. Su forma de caminar, su peinado e incluso el tono de su voz parecían cambiar según el entorno, siempre dispuesto a ofrecer exactamente lo que cada situación requería, sin excesos. En la escuela, Will no era popular, pero tampoco pasaba desapercibido. Observaba, estudiaba cada movimiento de sus compañeros, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. A los 8 años, comenzó a mostrar comportamientos perturbadores. Los otros niños del vecindario empezaron a desaparecer por algunas horas, reapareciendo confundidos y sin recordar lo que había sucedido. Sus padres pensaban que era solo parte de la imaginación fértil de los niños, pero Will sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía una habilidad innata para manipular a los demás, para doblegarlos a su voluntad sin que se dieran cuenta. No era raro que alguien que lo provocara o se enfrentara a él sufriera algún tipo de infortunio poco tiempo después. A los 12 años, uno de sus antagonistas más persistentes, un niño llamado Tommy, simplemente desapareció. La policía fue llamada, se realizaron búsquedas, pero Tommy nunca fue encontrado. Will, con su rostro inocente, dio testimonios tranquilos y nadie sospechó de él. Los rumores en el vecindario eran susurrados, pero nunca hablados abiertamente. Era como si todos supieran que había algo mal con Will, pero temían admitirlo. Sus padres intentaron mudarse de ciudad, darle una nueva vida, pero dondequiera que iban, los mismos patrones se repetían. Nuevos antagonistas, nuevos problemas. Sin embargo, nunca había pruebas. Will era meticuloso, calculador, siempre un paso adelante. Sabía cómo ocultar sus huellas, cómo transformar la duda en algo maleable, algo que se inclinaba a sus mandos y caprichos. Cuando conoció a Emma, ya había perfeccionado sus habilidades. Sabía cómo encantarla, cómo convertirse en la persona que ella necesitaba. Y al igual que había hecho con sus adversarios en la infancia, Will comenzó a manipular el mundo que rodeaba a Emma. La aisló, destruyó sus vínculos, hasta que ella no tuviera más a dónde escapar. Lo que hizo al final no fue un acto de pasión o de locura, sino una obra meticulosamente planificada, la culminación de años de práctica. Will no solo le quitó la vida a Emma, la desintegró, convirtiéndola en nada más que una sombra de lo que alguna vez fue. Y disfrutó de cada momento, sabiendo que, una vez más, había ganado el juego que él mismo había creado. En su audiencia, Will no parecía el mismo hombre frío. Su rostro mostraba algunos signos de inocencia. Su voz temblaba al mencionar a su esposa. Ya no recordaba al hombre cínico y vil. Pero yo conozco a Will como nadie, y lamentablemente si hubiera podido advertir a Emma en su momento, lo habría hecho sin pensarlo 2 veces. El hecho más importante aquí, en caso de que aún no lo sepas, es que no soy un mero espectador. Soy el investigador del caso, pero me reservo el derecho de no divulgar mi nombre. Muchos investigadores han trabajado en este caso durante los últimos años, todos verdaderos incompetentes. Ninguno logró probar la participación del esposo en ese fatídico día, pero yo sé, y pronto tú también sabrás, que ningún secreto permanece enterrado por mucho tiempo. Y cuando hablamos de psicópatas fríos y sin alma, lo que más tienen son esqueletos escondidos debajo de la alfombra.
Si pudiéramos trazar una línea del tiempo bien delineada, el día de Emma en ese 22 de julio no parecía nada atípico. Supongo que el último día de alguien a veces comienza así, sin grandes señales ni advertencias. Se levantó temprano. Al otro lado de la calle, el señor. John Watson ha visto a la joven salir de casa, cruzando la avenida concurrida. Pronto giró en otra esquina y se perdió entre la multitud. El testimonio contundente del vecino ayudó a trazar una línea cronológica. Había algo inusual, solo en el horario y en la forma apresurada en que se movía. Generalmente, Emma tomaba el camino más largo por el parque. Bajaba 2 calles, pasaba por la tienda de vinilos y compraba un periódico. Pero nunca sin antes saludar al señor. John, que siempre estaba allí paseando con su perro mestizo. Pero esa mañana prefirió el camino más rápido, y algo aún más peculiar llamó la atención del vecino. Parecía desorientada, como si hubiera recibido una mala noticia. Este es el momento en que las cosas se vuelven más confusas. Según algunos testigos, Emma no fue al trabajo ese día. Pero algunos colegas informaron haberla visto entrar apresuradamente y salir con la misma rapidez. No se captaron imágenes. Era extraño imaginar a Emma faltando al trabajo, por cualquier motivo. Esa era la única cosa que era innegociable. Pero las evidencias apuntaban a algo impactante. Cuando los investigadores mapearon todas las cámaras de la ciudad, no encontraron nada. No había ningún rastro de Emma. Aparecía en una avenida, giraba en otra calle y desaparecía. Y hasta hoy, nadie sabe con certeza su paradero durante las 7 horas hasta su reaparición. Lamentablemente, nunca podremos obtener esa información de ella. Cuando Emma fue encontrada, y tal vez sea prudente sacar a los niños de la sala, los investigadores pasaron 12 días intentando reconocerla. Para concluir este episodio extremadamente doloroso, necesito introducir a otro personaje importante. Su nombre es Jason, un empleado de Will que había estado con la familia desde la infancia. La propia naturaleza de la relación entre ellos era extraña. Jason creció en la misma casa, ya que era hijo de la ama de llaves. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a sospechar que él era un hijo ilegítimo del patrón. Pero esto nunca se probó. Jason, de cualquier forma, tenía tal consideración por su patrón que sería capaz de cometer las mayores atrocidades en su nombre. Durante las últimas horas de la mañana de ese día, Jason estaba conduciendo una minivan de la familia. Salió de la autopista, entró en un conjunto de edificios abandonados y se quedó allí durante 3 horas. Es posible ver que el coche tenía una pequeña mancha rojiza en la esquina superior derecha, muy cerca de la puerta. La cámara también captó algunos sonidos agudos provenientes del exterior y de la parte trasera del vehículo. En ese momento, los ruidos se detienen y se escucha un fuerte estruendo, mientras la puerta parece cerrarse con mucha brusquedad. Con esas imágenes y el paradero desconocido de Emma, la policía llevó a Jason para tomarle declaración. Allí, descubrieron que Jason tenía antecedentes por varios delitos. El más grave de ellos, un intento de asesinato en una pelea de bar. Pero la mayoría eran de menor gravedad. Jason alegó que estaba en esa zona esperando a una mujer. Inicialmente afirmó que se trataba de una prostituta, pero pronto cambió su declaración, proporcionando un nuevo coartada. Ahora dijo que había encontrado a una novia, la llamó Susan, pero no se encontró a ninguna mujer en los lugares indicados. Parecía solo un callejón sin salida, sin proporcionar detalles claros sobre lo que hacía en la región, y con el tiempo escapando de las manos de los investigadores, el esposo de Emma pasó a ser el principal sospechoso, y Jason parecía ser el eslabón más débil. Mientras un equipo retrasaba la entrada del abogado en la sala de interrogatorio, otro equipo comenzó a buscar en la zona. Quisiera decir que encontraron algún fragmento de ropa de Emma en el suelo y que ese fragmento ayudó en las búsquedas, pero estaría mintiendo. Lo que voy a decir ahora no me enorgullece.
En 26 años de carrera, nunca había visto algo tan monstruoso. Lo que llevó a parte del equipo a un pequeño apartamento al final de una alameda fue el fuerte olor a carne asada. Esa carne tenía algo extraño, un olor inusual, y realmente era extraño. En primer lugar, todos se encontraban en una región prácticamente abandonada. Las pocas personas que vivían allí estaban pasando hambre, pero el olor estaba dominando toda la región. Al abrir el apartamento, la puerta estaba sin llave. La primera persona en entrar describió el siguiente escenario. Un balde en la esquina izquierda del cuarto contenía goteos. Recuerdo que noté que en el borde del balde era posible identificar cabellos humanos enrollados en papeles. De allí, moscas volaban en círculos y, de repente, caían en el balde. Cuando me acerqué, pude ver el agua teñida de un rojo oscuro, tan profundo que ninguna luz podía reflejarse, y justo en el centro, pequeños puntos oscuros. Esas eran las moscas que morían y se descomponían allí mismo. Tuve que alejarme antes de que la segunda gota cayera. Eso dirigió mi mirada directamente al techo. Era posible ver allí algunas manchas. Nada parecía antiguo, aunque el ambiente estaba polvoriento y los muebles cubiertos por plásticos. Esa mancha tenía un tamaño considerable y estaba separada por círculos que se hacían más pequeños hasta llegar a una punta oscura, desde donde la gota no dejaba de caer. El olor era muy fuerte. Entonces me acerqué a la cocina. Es difícil poner en papel todo lo que vi, en el orden correcto, cuando los ojos humanos registran detalles que desafían nuestra humanidad. Creo que todo se convierte en un borrón, pero haré mi mejor esfuerzo. Entonces, al entrar en el recinto, noté un cuchillo en el suelo, una tijera encima del fregadero y otros objetos similares esparcidos por la encimera. El horno estaba encendido y el ambiente se calentó de repente. Aunque estoy relatando aquí lo que vi, ya sabíamos lo que había sucedido. Durante toda mi carrera, he tratado con casos similares. Nunca algo como aquello, con tanta crueldad. Pero sabía de qué se trataba. Estaba liderando esa investigación, así que tuve la tarea más difícil de mi carrera. Abrí el horno y me encontré con algo que nunca olvidaré. Algo que ninguna terapia será capaz de borrar de mi mente. Dentro del ambiente se podía notar una placa metálica. No parecía muy gruesa. Encima de ella, vi dos manos oscuras, como si estuvieran carbonizadas. Se podía ver el esmalte de las uñas deshaciéndose como plástico quemado. También vi parte de lo que sería un rostro. En ese momento no lo sabía, pero la víctima había sido desmembrada en el piso superior y las partes serían asadas individualmente. Parecía una forma rudimentaria de deshacerse de las pruebas. Es importante mencionar un hecho que el forense comentó. En casos de incineración, como en las personas que son cremadas, la técnica asegura que no quede nada más que cenizas. Pero este método era extraño. Y además de todo, no tenía mucho sentido. Era un crimen prolongado, cruel y nada pragmático. Cuando llegamos al piso superior, encontramos algo aún más extraño. Un torso estaba dentro de una bañera llena de cloro. Esa bañera estaba exactamente encima del balde que encontramos en la sala. No quedaban dudas. Los documentos dentro de una bolsa escondida detrás del inodoro explicaban. Esa persona era Emma. Pero el detalle que más me llamó la atención, entre la larga lista de cosas que captaron mi atención ese día, fue el hecho de que, dentro del refrigerador, se encontró un sándwich de carne con algunas mordidas. Este alimento fue llevado al laboratorio y el examen confirmó que la carne allí, además de otros tejidos, eran de Emma. Estoy seguro de que llegaste hasta aquí, esperando que todos los culpables fueran arrestados, pero te voy a decepcionar un poco ahora. Will logró probar su inocencia y convirtió todo el asesinato en un fenómeno mediático. Se enriqueció aún más y se convirtió en una gran personalidad cultural en la lucha contra la violencia.
Su último libro se convirtió en uno de los libros más vendidos en Europa. Buena suerte intentando descubrir la identidad de nuestro asesino. Pero este video no existe para asustarte con una muerte terrible y los elementos de una investigación fallida. Estoy aquí porque, por última vez, a punto de retirarme, necesito volver a traer este caso al foco de atención. Fui en busca de un nuevo fragmento, algo que nadie consideró en ese momento. Una motivación hasta obvia. Cuando investigué el asesinato, me distancié del presente y busqué elementos en el pasado. Fue allí donde descubrí algo fascinante. Vamos a hablar de Mark nuevamente, el hombre que perseguía a Emma en su juventud. Sabemos que Anthony terminó quitándole la vida al joven en un momento de furia. Dejo que ustedes juzguen esa acción. Pero antes de ese episodio, Anthony fue a la casa del joven y un señor lo atendió. Ese señor es muy importante para el desarrollo del caso. Su nombre es Bruce. Descubrí que eran más que amigos, por eso el señor mintió. Bruce era el padre de Mark, pero Mark tenía otro hermano, uno que fue criado lejos de él. Su nombre era Jason, el empleado de Will. Con este descubrimiento, al menos tenía un motivo claro: la venganza. Pero no sabía exactamente cómo Will encajaba en la historia. Eso lo descubrí después cuando tomé la declaración de la madre de Jason. Ella confió en que Will era, de hecho, hermano de los jóvenes y que, aunque habían tenido crianzas diferentes, eran muy cercanos. Jason terminó viviendo con ella en la casa porque, durante muchos años, el padre de Will ofreció educación y comida al chico, como una forma simplista de cumplir con la paternidad que nunca asumió. ¿Será que esta trama revelaría un plan macabro de dos hermanos para acabar con la vida de una mujer indefensa? Nunca logré obtener pruebas concretas para arrestar a ninguno de los dos. El poder de Will parecía ilimitado. Fueron astutos, fríos y sabían exactamente cómo cubrir sus huellas. Con el tiempo, el caso se enfrió, las evidencias desaparecieron y el público se olvidó. Yo, por otro lado, nunca olvidé. Nunca acepté la injusticia de que Emma fuera silenciada por manos tan crueles. Ahora, al final de mi carrera, sé que puede que nunca los vea tras las rejas, pero contar esta historia es la única manera que tengo de honrar su memoria. Y quién sabe, con esta revelación, tal vez alguien, en algún lugar, finalmente logre hacer justicia. Aún así, hay algo que no puedo ignorar. Bruce, el padre de Mark, parecía un hombre sombrío, pero siempre muy sonriente, como si estuviera simplemente observando y preparándose para atacar. Sus vínculos con Will eran turbios, y cuanto más investigaba, más sentía que él sabía más de lo que dejaba entrever. Durante mis investigaciones finales, descubrí que había muerto hace algunos años, aparentemente por causas naturales. Pero algo me inquietaba sobre la forma en que había vivido sus últimos días, aislado en un pequeño pueblo del interior, lejos de todos, excepto de una persona: Will. De alguna manera, Bruce había mantenido contacto con Will hasta el final, y las últimas transacciones bancarias de Bruce mostraban grandes sumas de dinero transferidas a una cuenta desconocida, que, tras un análisis más detallado, se reveló vinculada a un fondo de inversiones anónimo gestionado por nada menos que Jason. Este descubrimiento reavivó algo en mí, un deseo casi desesperado de finalmente desenmascararlos, pero ya era demasiado tarde. Las pistas eran frágiles y antiguas, y nadie más estaba dispuesto a reabrir el caso. Estaba solo. Al narrar esta historia, me doy cuenta de que tal vez nunca logre ver a Will y Jason pagar por sus crímenes. Pero hay un detalle que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Un testigo anónimo que recientemente se puso en contacto conmigo, afirmando no haber visto a Will en la escena del crimen esa fatídica noche. Este testigo alega haberse mantenido en silencio por miedo, pero ahora, después de todos estos años, está dispuesto a hablar. Aunque estoy terminando mi carrera, esta nueva pieza en el rompecabezas puede ser lo que finalmente falte para condenarlos. Dejo este relato como un último esfuerzo para que se haga justicia.
Si no lo logro, espero que alguien más lo haga. Y que, finalmente, Emma pueda descansar en paz, sabiendo que la verdad sobre su muerte no fue enterrada con ella.